Bueno, entonces, bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido bastante, que es ChatGPT. Entonces, para eso aquí estamos los dos y lo que vamos a hacer es comenzar a responder o a reaccionar a sus comentarios. Entonces, ¿comenzamos de una vez? Hagámosle. Entonces, el primer comentario nos lo deja Edison Peñalosa. Dice, hola Doc, escuché a detalle el video, muy interesante y revelador, sin embargo soy pediatra y la observación y el oído entrenado para un estridor, la visualización de una dificultad respiratoria cuando llega un estatus convulsivo y diferenciarle de una crisis psicótica es arte. Creo que sí llegará a disminuir la necesidad de médicos, pero nunca llegará a ser autónoma. Entonces, esto es básicamente la idea de que lo que hacemos, bueno, a propósito, ustedes probablemente ya han visto el video de ChatGPT, ya han visto lo que puede hacer. Es una máquina muy inteligente, hablaremos de eso más adelante. Pero, por ejemplo, existe como esta noción de que no van a poder realmente reemplazar y cambiar lo que hacemos. Entonces, ¿qué opina? Em, Creo que hay, pues digamos que sobre todo el comentario está muy enfocado a lo que es el examen físico, ¿no? Si se da cuenta, como la observación y demás. Y lastimosamente, se podría decir entre comillas, cuando uno se da cuenta, no solo en términos de la práctica clínica de cómo se ejerce ahorita la medicina, sino la evidencia de los estudios en la gran mayoría de los escenarios muestra que el examen físico cada vez es menos relevante a la hora de diagnosticar una patología. Porque usted puede escuchar el estridor, sí, pero si la placa y el tag no le muestran qué tiene el paciente, pues ese estridor puede significar muchas cosas, ¿sí? Entonces puede ser algo arriba, puede ser algo abajo, dependiendo de dónde esté la parte de la obstrucción. Si usted escucha estertores, eso de fina burbuja, gran burbuja, etcétera, eso cada vez más está, digamos, como entre comillas, mandado a recoger. No por decir que sea menos importante, pero pues creo yo que cada vez más la parte o el rol del médico en el diagnóstico de las patologías se centra más es en el interrogatorio y uno lo nota mucho, realmente uno lo que más le pesa es qué le preguntó al paciente, qué le dijo al paciente y con base en eso hacer un raciocinio de qué creo que tiene que hacer las pruebas para buscarlo. Me acuerdo mucho en cardiología hice una presentación de valvulopatías, en general para los cardiólogos la auscultación es súper importante, como seguramente todos que habrán rotado en cardiología sabrán. Y cuando uno mira qué tan útil realmente es auscultar un soplo para diagnosticar qué valvulopatía tiene el paciente, es paupérrimo. Pero al punto de que comparan cardiólogos experimentados con médicos y les va igual de mal. No es que a ninguno le vaya bien. Entonces, creo yo que es discutible el escenario de si realmente eso necesitamos que nos lo reemplacen, porque aparentemente cada vez más va a desaparecer, no necesitamos que una máquina nos reemplace. Ahora la pregunta sería, ¿qué tan factible sea que esa máquina reemplace el raciocinio que uno hace con la anamnesis? Creo que ese es un debate completamente diferente y que creería yo que, si bien muy probablemente puede reemplazarnos en casi todo lo del análisis, sí estaría de acuerdo en el escenario o en el comentario que hace al final de no del todo. Creo que va a haber alguien en el cual esos casos difíciles que no son tan clásicos, que no son tan claros, se necesite de alguien que diga como no, pues con mi experiencia y con lo que he visto y muy probablemente podría hacer esto. Y tal vez eso a futuro alimente más la máquina para que sí nos reemplace, tal vez, pero creería yo que es ese punto en el que por ahora y aún en un futuro cercano no nos podría reemplazar. Para el examen físico, como le digo, me quedan mis dudas de si realmente lo vamos a necesitar siquiera en un futuro. Sí, dudoso. Y porque, primero que todo, con lo de los soplos, completamente de acuerdo. Yo me acuerdo que cuando uno comienza a aprender de los soplos, que soplo o sistólico, mesosistólico, es creciendo, decreciendo. Y eso realmente la gente muchas veces tiene la misma como certeza de que como si estuviera adivinando. Es una cosa que simplemente no tiene sentido. Pero lo otro, no sé, yo cuando veo este tipo de comentarios no puedo evitar pensar en como esas frases que siempre se han dicho con la inteligencia artificial, cuando comenzaron hace como 30 años la inteligencia artificial a jugar ajedrez y que al principio decían, no, eso nunca nos va a ganar ajedrez. Decían lo mismo, ajedrez es un arte. Y porque uno dice, no, pues es muy complejo, muchas cosas, y luego comenzó a ganar a la gente. Y eventualmente, como 10 años después de que comenzó la inteligencia, ya le ganaban a los gran maestros de ajedrez. Después de eso, no, bueno, listo. Ahora, después de eso comenzó a ganarles en Go, que es un juego un poquito más complejo que ajedrez. Y después de eso, la gente ya comenzó a decir, bueno, sí, nos puede ganar en cosas como ajedrez, porque al final de cuentas son como, se pueden calcular probabilidades y eso, pero no puede ser creativo. ¿Cierto? La inteligencia no puede ser creativo. ¿Usted ha visto DALL-E? No, no, ni idea. DALL-E es una inteligencia artificial, ahorita si quieres se la muestro, que es de imágenes. Uno le puede decir como, y también es gratuita, son de los mismos creadores de ChatGPT, uno le puede decir, crea una imagen en 3 dimensiones, bueno, que parezcan 3 dimensiones de
mono encima de un caballo en el espacio exterior con un traje de astronauta. Y es una imagen original de eso. Y se ve, y son impresionantes. Para los que no las han visto, vayan a la búsqueda, se llama Dall-E. Y tan bueno es esas, hay varias de esas. Hay una que se llama Mid Journey, que hubo una persona que hizo una obra de arte con eso, con Mid Journey, y ganó un concurso de arte. Entonces como que entiendo el sentimiento y me gusta, o sea, a mí también me parece como un poco, no sé, hay algo que genera cuando uno siente que lo van a reemplazar. Porque sí, cuando uno comienza a hablar de esto, yo inevitablemente pienso que eventualmente esto va a tener la capacidad, por lo menos la capacidad, no sé si lo va a lograr, pero la capacidad de reemplazarnos a todos. Pero sí, eso pasa, por ejemplo, con imágenes. Hay otra inteligencia artificial que se llama, por aquí lo tengo anotado, Music LM, que uno le dice cómo crear una canción de tal y crear una canción original, el ritmo de una canción original de lo que uno quiera. Y lo hace en 5 segundos. ChatGPT, por si no lo saben, también puede escribir letras de canciones. Uno puede decir, escribe una letra de canción de este tema como si fueras Eminem. Y la hace perfecta. Entonces sí, esto de que es un arte, yo creo que cuando decimos que algo es un arte muchas veces es que no entendemos, no hemos podido calcular exactamente qué es lo que está sucediendo, pero eso, que no seamos capaces de calcular lo que está pasando no quiere decir que no se puede calcular. Sí, pero yo creo que el punto es como precisamente, pues seguramente habrán muchas inteligencias artificiales que van a llegar a poder hacer lo mismo. La pregunta es si le pongo el mismo paciente muy complejo a las dos, ambas van a pensar lo mismo. Creo que ahí entraría el punto entonces a cuál le creo, ¿no? Y de pronto ahí sí se necesita de alguien. Por eso digo que no sé si de verdad, verdaderamente reemplace del todo como ese pensamiento final de listo, esto es lo que vamos a hacer en la parte diagnóstica, pero muy probablemente casi todo lo que hacemos sí pueda ser reemplazable en un futuro. Sí, pues no sé, yo creo que la parte en la que el que va a tomar la decisión final es un médico va a durar mucho tiempo. O sea, yo me acuerdo que en el video que subí mucha gente dijo como, eso va a pasar en 5 años. Yo no creo que eso pase en 5 años, para ser honesto. Incluso aunque ya tenga... Estoy teniendo la Déjenme que practique 20 añitos. Yo creo que incluso aunque tenga la capacidad, el gremio médico se va a demorar mucho tiempo en implementarlo. O sea, nosotros somos muy cerrados. O sea, up to date, una cosa que ni siquiera, o sea, up to date es simplemente una base de datos. Uno no tiene que hacerle caso a nada y solo con eso un montón de médicos son escépticos. Dicen, no, esa vaina no la lean. No le... Incluso aunque ya... Que los clásicos. Y es que hay artículos que dicen que siguiendo eso hay mejores desenlaces clínicos y la gente no lo acepta. Sí. Y por lo tanto no lo implementa. Entonces, pues por ese lado yo creo que aunque tenga la tecnología en 5 años, eso se va a demorar mucho más en implementarse. Pero sí, con respecto a este comentario, yo creo que, pues no sé, o sea, ojalá me equivoque, pero a propósito, una cosa que no se sabían, pero ChatGPT 4, la versión 4, salió ayer. Y esa versión es multimodal, uno le puede poner imágenes. De hecho, hay una, yo le tomé el screenshot para mostrarle. Uno le puede poner imágenes y, por ejemplo, si yo le digo, una inteligencia artificial puede tener humor. ¿Puede tener humor? Sí. En teoría sí, ¿no? Pues... O sea, pero entender un chiste es una cosa que uno dice como, eso es muy humano, ¿no? Por ejemplo, no sé, esto salió el paper de ChatGPT 4. Uno le puede llegar, uno le pone una imagen, uno le pone un video y uno le dice, ¿por qué esto es chistoso? Y ya entiende cuál es el chiste. Ella llega y dice como, esta imagen es chistosa porque esto y esto y esto y esto no tiene sentido, o esta cosa así. Como lo hace con imágenes, lo hace con videos. O sea, la capacidad de analizar datos, por ejemplo, lo que decía aquí de ver, no sé, analizar una crisis psicótica y diferenciarla de un estatus convulsivo, lo que sea. Pues si ya puede ver imágenes o videos e interpretarlos, no creo que... O sea, la tecnología ya está para que interprete. Y que probablemente lo hace más rápido que uno, creo yo. Por eso me refiero, o sea, lo que dice usted, el tomar la decisión final no, pero es que el hecho de que uno le ponga los datos de lo que está diciendo el paciente y le bote unas impresiones diagnósticas que muchas veces uno incluso no ha estudiado, y que le haga pensar, oiga, pues esto tiene hasta sentido, podría ser esto, es algo que muy probablemente se implemente más rápido que el hecho de ya reemplazar todo. Pero esa parte, lo que le digo, yo sí creo que es entre comillas, cercano. Muy bien. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. No sé qué tan cierto sea esto. Este comentario lo dejaron aquí y varias personas preguntaron como yo no he visto eso. Yo tampoco lo he visto, pero... Dice, cuando viajé a Japón antes de la pandemia, año 2017, me atendí en una clínica médica 100% robotizada y que ya funcionaba con un sistema de inteligencia artificial.
dentro de 10 años nos va a parecer una locura que personas en algún momento hayan curado a otras personas. Entonces, bueno, como yo les dije, no sé si esto es real o no. Como yo nunca he escuchado de que ya inteligencia artificial corre hospitales, pero aquí lo que me llamó la atención, por la razón por la que quise traer esta colación, es porque nosotros cuando, por ejemplo, teníamos, no sé, clases de historia en la universidad, y nos contaban, no, es que antes Hipócrates llegaba, ellos creían en los humores. Entonces ellos pensaban que cuando alguien estaba enfermo le sobraba sustancia, sí, alguna cosa, entonces le quitaban sangre. Si esas personas con esa mentalidad hubiera llegado, no sé, un nuevo tipo de tecnología que prometía ser una cosa distinta, ellos probablemente lo que hubieran hecho es pensar, ¿será que esta otra cosa puede hacer lo que yo estoy haciendo en este momento? Es decir, ¿será que ellos pueden hacer quitarle sangre al paciente o escucharle otra cosa o ponerle té? Y dicen, no, sí, o lo que sea. Entonces nosotros probablemente hacemos lo mismo. Nosotros estamos pensando como, ¿será que estas cosas pueden ejercer la medicina como nosotros la practicamos? Y puede que eso no tenga en nada que ver con cómo se va a practicar realmente la medicina más adelante. ¿Qué opina de eso? Sí, pues uno lo que dice usted no sé si sea cierto y en tal caso que haya sido yo creería que podría ser en un contexto como de baja complejidad, que no me parece una locura que uno lo pueda atender una máquina entre comillas en un contexto de baja complejidad como de me duele la cabeza, tienes algún signo de alarma, checklist, no, tómate esto si no eres alérgico a nada, eso lo puede hacer cualquier persona entrenada y muy seguramente también una máquina. Sí, es cierto. Entonces, que si eso pudo pasar, yo creo que sí. Tal vez en ese escenario lo que le digo un contexto de muy baja complejidad, de cosas muy tranquilas como una gripa, algo por el estilo, yo creo que es algo que perfectamente puede suceder. Ahora, que en 10 años nos parezca absurdo que había un ser humano atendiéndonos, no sé. Lo que hablábamos ahorita, el tiempo, no lo sé. A muchos años adelante, creo que es difícil pensarlo, pero lo que dice usted es cierto, o sea, no es una locura que pueda llegar a suceder. O sea, no estoy seguro de si va a pasar o no para afirmarlo con esa severidad que lo hacen ahí, pero puede llegar a suceder sin ningún tipo de problema. O sea, nada más estaba pensando ahorita en lo que usted decía, ahorita rotando en nefro, yo no me imagino uno hace 100, 200 años que le dijeran que una máquina le iba a sacar la sangre, se le iba a purificar, iba a producir orina a la máquina y uno le iban a devolver la sangre que le sacaron al cuerpo, la diálisis, que es algo que ahorita es pues muy normal y hay mucha gente que está en ese tipo de terapias. Pues lo mismo puede pasar con absolutamente todo lo que hacemos, porque a fin de cuentas, pues lo que ahorita no hay verdades absolutas y menos en medicina, en un contexto en el cual cada día salen cosas nuevas que refutan lo que teníamos antes y cada día tenemos que estar cambiando las cosas y no es una locura que dentro de esas cosas que cambien sea el cómo aplicamos la medicina o quién aplica la medicina en cuanto a si va a ser un humano o no un humano. Ese ejemplo está buenísimo y me hace pensar, hubo un comentario que me pareció muy sabio, no sé si lo incluía aquí o no, que decía que no es que los médicos se fueran a reemplazar, de pronto algunos médicos se iban a reemplazar, pero lo que se iba a hacer más bien era reinventar el rol del médico. Y eso es, por ejemplo, porque eso pasó con nefro. O sea, me imagino que antes de que existiera la diálisis, había personas que estudiaban mucho el riñón, pero lo que hacían con el riñón era algo muy limitado. Los nefrólogos ahora son personas expertas en diálisis, que entienden muy bien cómo manejar esa tecnología nueva que se creó y saben ofrecerla y saben decir, mira, aquí conviene, aquí no, aquí yo no sé qué. Es como muy en relación a lo que decía con la pregunta pasada, como yo creo que lo que va sobre todo a impactar inicialmente esto es eso, como la máquina o en el chat GPT o cualquier inteligencia artificial que sea que implementemos le va a decir a uno, con esto que tiene tu paciente puedes pensar en esto, y uno aprender a utilizar eso. Más o menos como, pues creo que eso está como más adelante, pero como la forma también en la que uno estudia ahorita, en la que creo que eso lo discutíamos la vez pasada que nos reunimos a hablar, en la que en este momento ya no es tan importante saberse todo de memoria, es importante saber dónde buscarlo. Creo que lo mismo puede llegar a suceder en este contexto, por lo menos inicialmente, y pues no es para nada absurdo pensarlo. Eso es cierto. Tengo aquí programadas otras preguntas, pero me gustaría, ya que estamos hablando de ese tema de memoria, hablar un poquito de esto. Porque, entonces no sé si lo he escuchado, otro comentario que nos dejaron es que existe, alguien nos dijo tal cual, así como existe el efecto Google, ¿cuál creen ustedes que sean las consecuencias del ahora efecto GPT? El efecto Google es básicamente que, como uno sabe, como muchas personas ahora saben que pueden buscar la información fácilmente, pues no se la memorizan. ¿Sí? No buscan memorizar, no buscan tal. Y mucha gente critica eso, pero quisiera saber, bueno, primero quisiera saber, ¿qué opina de eso? Como de qué tan bueno es el hecho de que uno no tenga que memorizarse algo versus como era antes, que uno tenía que memorizarse absolutamente todo, saber absolutamente todo. Y lo segundo, ¿cuál cree que van a ser las consecuencias ya en el términos como de que, listo, un estudiante de medicina ahora puede
cuando tiene un caso clínico, en vez de él mismo pensar, preguntarle a ChatGPT, con eso que le diga unos diagnósticos diferenciales y él decir, bueno, estos 3 tienen sentido, este no, entonces voy a decir estos 3 en revista. ¿Qué opinas? Pues en cuanto a la primera parte de qué opino de qué tan bueno sea o no el efecto Google y ahorita lo que podría ser el efecto con estas inteligencias artificiales, creo que hacen que las cosas sean más prácticas, por supuesto, y lo otro que creo que también hacen o que también facilitan es, entre comillas, poder disminuir un poco el error humano, siempre y cuando se sepa cómo utilizar, por supuesto, porque pues la persona que va a Google con sus síntomas y busca que tiene, que no es médica, y Google le va a decir tienes cáncer. Eso es un ejemplo muy clásico, es un chiste, pero pues en verdad pasa muchísimo. La gente que no sabe, pues nada más veamos el COVID como ejemplo, ¿sí? Entonces yo creería que es algo muy bueno en manos de alguien entrenado, pero es algo muy malo en manos de alguien que no sabe nada, o que pues por lo menos no está entrenado en el asunto, y el COVID fue el ejemplo perfecto de eso. Todas las barbaridades que se hicieron con el COVID, por médicos, por no médicos, por gente que no leía, digamos, como las fuentes que eran confiables, sino por simplemente buscar en Google y tomar cloro y hacer cosas que incluso podían atentar contra su salud, es algo que se deriva de eso, de no pensar sino hacerle caso a lo que está escribiendo o lo que está diciendo alguien más, o que en este caso no se escribiría una inteligencia artificial. Y a fin de cuentas, pues esto es una inteligencia artificial que está potenciada en los buscadores y en páginas de internet. ¿Qué tanta capacidad tiene esa inteligencia artificial de discernir lo que es verdadero y no? Creo que es algo importante a cuestionar, y por eso mismo, ya cuando se lo pone ahora aplicado al ejemplo de medicina, el estudiante pone su caso clínico y le dice esa vaina, piense esto y esto y esto, pero ¿qué va a pasar cuando el estudiante ya esté tan acostumbrado a eso que no va a saber qué es correcto y qué no, sino que simplemente va a llevar lo que dijo la inteligencia artificial? Entonces, creo que igual que todo en la vida, tiene unas muy buenas ventajas y tiene unas grandes desventajas. Grandes desventajas, y creo yo que el punto de partida es quién la utiliza. Porque si la utiliza alguien que no sabe, pues, o que no tiene el conocimiento necesario para saber qué discernir de eso y no, sería bastante grave. Ahorita, por ejemplo, estábamos hablando antes, le comentaba lo de la residencia. Yo dije, bueno, yo empecé a ver sus videos de esto y el video que todo el mundo ha sacado de ChatGPT. Yo dije, ¿qué tanto sirve esto realmente pues para la residencia? Entonces yo cogí y le puse, tenía que presentar un caso clínico, una junta. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver, yo ya había hecho mi junta y todo, pero yo dije, vamos a ver qué dice esta vaina del caso. Entonces le pegué el caso, a ver qué decía. Y el man me resumió el caso, sí, bueno, el man, ChatGPT, me resumió el caso, pero lo que hizo fue ponerlo en frases bonitas, en las cuales así, si alguien no sabe de lo que se está hablando, no tendría ni idea de qué hacer con ese caso. Y muy probablemente le podría preguntar cómo lo trato y no va a tener ni idea de si es correcto o no va a hacer lo que está ahí. Y también dije, bueno, ya definitivamente para eso me pareció que no servía. Por lo menos en este punto, en el nivel que va esa tecnología, no servía. Dije, bueno, miremos a ver si me sirve, por ejemplo, para estudiar. Pues yo muchas veces cuando tengo que estudiar, yo siempre hago una búsqueda súper grande de la literatura y escojo lo que creo que más me va a servir, 4 o 5 artículos de revisión que me leo del tema. Entonces yo puse, dime los artículos más recientes que encuentres de esto, los mejores artículos que encuentres de este tema. Y me botó unos links que no servían, etcétera. Y además pues tiene la limitación de que está actualizado hasta el 2021, no sé ahorita que es el 4.0 hasta cuando esté, pero igual tiene esa limitación de que está actualizado hasta cierto tiempo. Entonces nuevamente pasa lo mismo. ¿Qué pasa cuando le boté artículos que sí existan, pero que realmente no son los mejores o que no dicen cosas que son verdaderas? Entonces, creo que es muy bueno y es muy práctico el efecto Google y lo que va a pasar con esto en alguien que sepa cómo usarlo, pero alguien que no, es un peligro bastante importante, pienso yo, no sé qué crea usted. Pero es que ahí está el problema, ¿no? Porque, o sea, es muy difícil estimar lo que va a pasar, pero, por ejemplo, no sé, mirando cómo son los estudiantes ahorita mismo, la mayoría de estudiantes realmente, y además que yo no, o sea, porque yo comparto en parte la idea de que memorizar no es lo más importante. De acuerdo. O sea, para mí no es... Cuando, por ejemplo, yo estaba aprendiendo los antibióticos, me parecía mucho más importante entender cómo funcionaban y más o menos qué antibióticos me servían para manejar qué tipo de cosas y ese tipo... Y no recordarme exactamente cuál es la dosis de la ciprofloxacina en infección urinaria. O de este otro medicamento en tal otra cosa. Como eso, pues eso se puede buscar. Sin embargo, pues no sé, yo siento que la gente tiende a... O sea, siento que la tendencia con la tecnología es a no saber utilizarla versus así saber utilizarla. Sí, para la mayoría de las personas, en absolutamente todo. Entonces, a mí mi miedo, o sea, nosotros hemos visto estudiantes que dan el mínimo esfuerzo para las preguntas que le van a hacer en el examen y ya. Y de ahí no van a pasar.
Y pues eso queda muy por debajo. Entonces, si la tecnología da alguna forma en la que esa gente pueda pasar así, simplemente dándole caso a ChatGPT, pues yo creo que vamos a estar en un lugar mucho peor el que estamos ahora. Claro, porque ese estudiante que ahorita es así, ¿qué pasa cuando se exponga a una máquina o a esa inteligencia artificial que le va a dar unos conocimientos que él nunca ha leído, pero que él tiene por ahí en su base de datos y se ponga a pensar si eso puede ser cierto o no? Y creo que entra otro punto interesante con eso que usted dice y es, bueno, entonces, ¿cómo van a evaluar a los estudiantes ahorita? Esa es la otra vaina. Eso es un punto súper, súper pesado porque, por ejemplo, bueno, hablando como general, como no solo de médicos, porque de médicos nosotros no hacemos, por ejemplo, tantos ensayos, tantos artículos. O sea, nosotros nos ponían como en eso de seguridad del paciente y eso. Ahora ChatGPT puede hacer un artículo mejor de lo que el estudiante promedio hace un artículo ahí. Entonces, es una cosa y la gente ya no sabe qué hacer con eso. A mi mamá, que ella es profesora en la Javeriana, ya un artículo le llegó literal. Hay páginas que no le permiten hacer eso, como ver si alguien lo escribió por ChatGPT y uno le apareció como 98% probabilidad escrito por inteligencia artificial. Entonces, eso ya está pasando. Eso va a ser un problema enorme, sí. Pero además, yo estaba viendo un video de un tipo, creo que lo bajó, pero de pronto ya está disponible ahorita, se llama Strong Medicine, creo que lo has escuchado, de YouTube. Sí, sí, sí. Él subió un video de ChatGPT y el tipo está hablando que en muchas universidades de Estados Unidos los exámenes son con acceso up to date. Porque ellos dicen, pues en la vida real uno busca up to date, entonces ¿por qué no le va a dejar buscar en el examen? Como simulemos, más bien le pongamos un caso suficientemente difícil para que incluso con up to date tenga que... Entonces yo creo que la cosa va a tener que ir más por allá. Orientadas hacia allá. O que se vea que lo está haciendo originalmente ahí, a mano. Sí, eso va a tocar. O precisamente eso, lo que decíamos, tengo un caso difícil, puede usar ChatGPT, ChatGPT le da esas opciones, ¿usted qué va a hacer realmente en su práctica? Y eso sería la forma de evaluar porque se me hace así como complicado. Y ahí, pues como el otro pero que había pensado, ahorita se me olvidó mencionarlo, en términos de las desventajas de qué tan bueno sea esto o no, es qué va a pasar eso, pues estamos hablando de todas las posibilidades de lo que puede ocurrir con esto. ¿Qué pasa si esa vaina se cae? ¿Qué pasa si llegamos al punto en el cual ya no hay internet por alguna razón? Porque es el argumento que siempre dan, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo le digo esto, mi papá es de vieja escuela, mi papá es cirujano plástico de vieja escuela, es de los que él piensa que los antibióticos tienen que memorizarse, como todas las dosis, porque qué tal que uno ahorita en rural y no tenga internet, como... Entonces, y yo siempre le digo, no, pero es que siempre va a haber internet. Y pues uno asume eso, ¿no? Y el punto es que muy probablemente vaya a ser así, pero pues si uno se pone en un escenario medio apocalíptico, que en ese momento va a tocar volver a reconstruir todo, porque Sí. eso sería un problema grande. Pero pues yo creo que eso es algo aún más improbable. O sea, es más improbable eso a que ChatGPT nos reemplace. Sí, hay gente... O sea, realmente ahorita es casi imposible que no exista internet. A uno se puede quedar sin internet en la casa, sí, pero que deje de existir el internet en el mundo. Además, yo creo que una vez yo estaba como buscando videos, yo quería como comenzar a invertir. Yo decía como, uy, me parece bacán invertir, yo no sé qué. Pero uno siempre tiene ese miedo, ¿no? ¿Qué tal se caiga? Porque hay unas cosas con las que uno puede invertir que son como, no sé, las 100 compañías, las 100 mejores compañías de Estados Unidos, una cosa así. Y la gente cuando hablaba de eso, uno decía como, bueno, pero ¿qué tal se caiga? Esa gente decía, si las mejores 100 compañías en el mundo se caen, probablemente hay algo en el mundo pasando mucho más grave que la inversión. Sí, entonces si se cae el internet es probablemente porque estamos en la olla. Entonces, Sí, y acuerdo, con preocupaciones mucho más grandes que simplemente... Sí, completamente de acuerdo. entonces, pero sí, ese es de los riesgos y sobre todo, o sea, unas cosas, como para responder a esta pregunta que nos hicieron, la pregunta ¿cuál va a ser el efecto GPT? Yo creo que el efecto de GPT va a terminar siendo en dependencia. Porque nosotros siempre, o sea, todo lo que las tecnologías siempre hacen es volvernos dependientes en algún sentido. Google nos vuelve dependientes para datos como muy puntuales. Fechas, dosis, eventos, como cosas muy puntuales. El riesgo ahora con ChatGPT es que aumenta mucho más esa dependencia. Porque yo ahorita me estoy volviendo dependiente, en el sentido de que cada vez que me llega un correo de, por ejemplo, no sé, de un patrocinador, de una oportunidad, de lo que sea, yo ya no respondo a correo, yo solo se los pego a ChatGPT y le digo, por favor, dile que esto y esto. Y ChatGPT lo hace perfecto, o sea, le tengo que corregir como 3, 4 cosas, pero cada vez menos escribo yo correos. Y entonces hay otro video que yo estaba viendo, de hecho, con esto, que decía... Uno ya perfectamente, por ejemplo, no sé, los creadores de contenido que hacen videos, le pueden decir a ChatGPT que le haga el script. Yo personalmente me ayudó mucho de ChatGPT para todos los patrocinadores y todo eso. Pero pues uno se está volviendo cada vez más
cada vez menos uno es un productor o un escritor, sino se está volviendo un editor. De lo que le da eso. Pero eso tiene o sea, yo siento que eso tiene un riesgo. O sea, eso por un lado es bueno porque uno puede dedicarse como a más cosas. Entonces, en vez de hacer solo una producción escrita de algo, puede hacer 5, 6, 7. Y eso me puede ayudar en mi vida personal para muchas cosas. Pero a la hora de yo tener que hacer una producción mía, voy a ser mucho más ineficiente en el proceso. Claro, cuando le toque de verdad hacer algo solo, Exacto. va a ser mucho más complicado. Sí, de acuerdo. Yo creo que es eso y también va a terminar el efecto que también puede ocurrir es precisamente ya en como cosas importantes, más allá de cosas rutinarias de la vida, como responder un correo y demás, va a terminar haciendo que las personas que tengan como cargos importantes o que finalmente lo que hablamos por ejemplo de la evaluación algo van a ser los que de mejor manera sepan utilizar esa tecnología. Va a transformar todo lo que hablamos por ejemplo ahorita como van a hablar los estudiantes, va a ser aquellos que sepan usarlo para hacer algo que no es capaz en el momento de hacer eso. Ese creo que también puede ser otro efecto importante que puede ocurrir ahí con eso. De acuerdo. Bueno, volvamos a lo que estamos hablando. Un comentario que muchas personas nos dejaron y es, no, pues ni modo, ahora toca volverse cirujano. Porque como está esta mentalidad de que, listo, esta cosa como ya puede diagnosticar va a suplantar, va a terminar suplantando eventualmente a todos aquellos que su rol principal es diagnosticar y luego prescribir un tratamiento, pero no hacer algo con las manos. Habían, o sea, la gente en realidad dijo como tres cosas. Dijo, uno, cirujanos. Ellos dijeron, los cirujanos, ese fue el comentario más frecuente, los cirujanos no se van a reemplazar. Lo otro fue investigadores, porque dijeron, ¿cómo no? Pues es que con esta máquina, ¿cómo hacer investigación? Y lo tercero, que pues es debatible, pero psicólogos. Entonces, Psicólogos. sí, como, porque dijeron, ¿cómo no? Pues el contacto, la emoción, toda la cosa. Entonces, ¿qué opina de eso? Ok. En cuanto a la primera que sería cirujanos, no sé qué tan polémico vaya a ser esto, pero yo creo que incluso puede ser más probable que ellos sean reemplazados primero. Porque es algo manual, que por supuesto uno tiene que tener una habilidad muy buena para hacerla, pero lo que hablábamos ahorita, estas tecnologías a fin de cuentas gran parte de lo que hacen es disminuir el error humano. Y eso puede llegar a ocurrir en cosas que sean rutinarias y en las cuales siempre se tenga que hacer lo mismo. Por supuesto, hay cirugías muy complicadas en las cuales no hay que hacer lo mismo, y no sé si esa se puede reemplazar, lo mismo que hablamos ahorita, no sé el diagnóstico difícil si lo pueda reemplazar en este momento, pero yo creo que a corto plazo es más probable que las cosas procedimentales básicas las haga mejor una máquina que uno. Y eso se ve en cosas rutinarias de la vida, no sé, pelar papas, por poner un ejemplo, o sea, es mucho más fácil hacerlo con un pelador que uno solo con el cuchillo, ¿sí? Rasurarse, es más fácil rasurarse con una máquina que... Y eso va a pasar con absolutamente todo lo que sea manual, fácil, entre comillas, de hacer, rutinario, básico, incluso ya, por ejemplo, si no de oftalmología. Antes para operar, pues digamos, como los problemas de miopía, astigmatismo, etcétera, exacto, tenían que hacer yo no sé qué, unos cortes ahí a nivel de la córnea, etcétera, tal, y eso era mucho más complicado, se asociaba a más complicaciones, etcétera. Ahorita literalmente el oftalmólogo lo que hace es poner, este paciente tiene esto, necesito corregirle esto en términos de angulaciones y demás, pisa un pedal y ¡fum! ¡Fum! Y se acabó la cirugía. Eso puede pasar fácilmente con cualquier otro procedimiento que sea rutinario. Es mi opinión. Yo creo que, es que yo creo que ahorita no está la tecnología de no rutinario, pero no me parece, es que yo sí, no sé, a mí con esto, o sea, mis respuestas yo creo que a todo esto hubieran sido muy distintas hace unos meses, porque hace unos meses yo no pensé que la inteligencia artificial fuera capaz de ver como de hacer todo lo que está haciendo en este momento, como eso son unas cosas locas, pero sí, o sea, por ejemplo, no sé, el ejemplo de LASIK es muy bueno, como es una cosa que manualmente ese robot le gana a cualquier cirujano. Como por más mano firme que tenga un oftalmólogo, eso es un corte que es de precisión de... Yo no tengo el dato exacto, pero es una precisión increíble y rápida. Y muy rápida. Y fiable. Minutos, y además es que tasa de complicación de eso por error robótico es bajísima. ¿Cierto? Y digamos que si uno ve, por ejemplo, también ya está la parte de la cirugía robotizada en términos de que por ahora la maneja un humano, el Da Vinci y todas estas vainas. Y no ha pegado tanto, ¿cierto? No ha pegado tanto en términos de que hay algunos estudios, sobre todo los primeros, en los cuales se asoció con más complicaciones. Pero yo creo que también tiene que ver en parte que pues era una tecnología nueva que apenas estaba aprendiendo a utilizar el humano. El humano, exacto, sí, volvemos a lo mismo. Pero hay nuevos estudios en otras patologías que han ido saliendo en donde les va igual o les va mejor. Y va a llegar el punto, creo yo, en el cual una apendicectomía en un paciente con una anatomía normal, pues eso la va a poder hacer sin problema una máquina. O sea, eso es... Sí, total, porque y es que yo incluso empujaría con lo normal, porque
¿Qué es lo que hace un cirujano cuando ve una anatomía normal? Ve una imagen. Ve una imagen, comienza a analizar unos datos, dice, ya que esto está aquí, o sea, sea que lo haga consciente o no lo haga consciente, lo que el cirujano está haciendo es cogiendo una serie de variables, ya que esto está aquí, esto está acá, esto está acá, pues la mejor manera es entrar por aquí. Exacto. Y hacer esto. Como ese mismo razonamiento lo puede hacer una máquina y probablemente lo puede hacer más rápido y incluso no le puede poner a que calcule la probabilidad de éxito basado en algo. El momento en el que ella entienda eso y el momento... en realidad, ¿cuál siento que es el problema? El problema es el posicionamiento. Una máquina es muy difícil que llegue y ponga al paciente. Pero conmigo que le LASIK... se va a demorar, creería yo, Pero una vez alguien lo pone ahí, lo cuadra, le deja, mire, aquí está, y ella es capaz de tomar una imagen, analizar, pues yo no creo que se demore mucho en ella misma. Yo siento que el error, por ejemplo, con el Da Vinci y eso es que un humano lo siga haciendo. Lo siga ejecutando, de acuerdo. Y creo yo que eso lo que va a terminar haciendo es que los cirujanos, etcétera, se conviertan más en quienes programan la máquina y sepan manejar las complicaciones que puedan haber relacionadas con ellas, como, no sé, entrar cuando ya definitivamente algo pasó y es algo que la máquina no se ha enfrentado y pues no puede manejar. Sí. Y por ejemplo, eso que hablaba usted de las probabilidades, creo que no lo había pensado, pero con eso que usted dice, algo en la cual eso aplicaría muchísimo, por ejemplo, sería en ortopedia. Literalmente, yo no sé si ustedes se acuerdan de las juntas de ortopedia cuando estábamos en internado, las cirugías de ortopedia se planean con angulaciones, con yo no sé qué, con cómo está. Eso es de probabilidad y eso es de saber cuál es el mejor y si uno coge una máquina que ya tenga experiencia de cómo quedaría mejor, etcétera, y haga todo el análisis de cómo ocurriría eso a futuro, pues muy probablemente lo pueda hacer mejor que uno. Sí. No, es que tiene una capacidad de cálculo infinitamente más grande. Puede ver 10 pasos más adelante de lo que uno está haciendo el cálculo. Sí, entonces, sí, además, bueno, para los que tienen, por ejemplo, dudas y dicen como, no, estamos muy lejos de eso, voy a poner un pedacito aquí del clip, y ahorita se lo estaba mostrando. Es que yo siento que ya hay máquinas muy avanzadas, por ejemplo, le está mostrando una máquina que jugaba ping pong y que en un segundo es capaz de ver la velocidad de la pelota, si tiene un efecto o no, para dónde está yendo, analiza un segundo y en un segundo responde. Y es increíblemente como rápida. O sea, precisa porque pues lo hace bien. Exacto. Entonces, sí, yo creo que la ingeniería no está tan lejos. sigue investigación, ¿no? Sí, investigación. ¿Qué opina de eso? Creo que esa es más difícil de responder. Es más difícil de responder. Creo que va de la mano en parte de lo que usted decía de la creatividad, pero es que igual la creatividad en ese contexto parte, por ejemplo, lo que decía, habla de dibujar, dibújame esto, etcétera, parte de cosas que ya están igual creadas, entre comillas, como dibuja un mono. Pero él puede dibujar un mono. No sé si exista como... El mono es original. No, sí, no, de acuerdo, pero la inteligencia artificial sabe lo que es el mono, ¿me hago entender? Entonces, en la investigación usualmente usted está creando cosas que no existen o está empezando en cosas que en ese momento no están. Entonces usted le puede decir como, no sé, ¿cuál sería el mejor tratamiento para este cáncer, por ejemplo? Y le puede decir, con lo que tenemos, este sería el mejor tratamiento porque es el que más tiene efectividad, etcétera, es algo que ya existe. Pero si usted basado en el conocimiento de la fisiopatología del cáncer, etcétera, además usted tiene que decir, no, pero muy probablemente porque no afectamos como esta ruta metabólica y vemos si un medicamento que vaya ahí pueda ser más efectivo que los que ya existen. No sé qué tanto puede hacer eso, por ejemplo, uno decirle a estas máquinas, no sé qué pasaría, no sé si usted lo ha intentado como crear un animal que no existe. ¿Qué hace? Fusiona. Sí, pero sí, cosas que ya existen. Es pero uno no hace lo mismo. Sí. Porque, por ejemplo, un ejercicio para todo el mundo. Piensa en un color que no existe actualmente. No, eso es imposible. Uno lo que hace es comenzar a mezclar. Pero si usted se pone a pensar, hay un punto en donde sí las cosas que se crean son nuevas. Nada más, por ejemplo, voy a poner un ejemplo demasiado arcaico, pero la rueda. Antes de que existiera la rueda, ¿qué? ¿Sí? O sea, usted creo que sería muy difícil decir la máquina crea una herramienta que sea más útil para manejar si no existiera en ese momento la rueda. Y que la máquina la cree. Yo creo que eso sí tiene que salir de un humano. Por lo menos en este momento, no sea futuro. Pero creo que pasaría lo mismo con muchas cosas que salen en medicina que uno dice como, pucha, ¿esto cómo lo pensaron? Yo creo que esa sí es más difícil de reemplazar. Bueno, sí. Muy probablemente muchas funciones, ¿no? Como, hagamos un estudio de prevalencia de tal cosa. Pues obviamente eso lo va a poder hacer la máquina más rápido y más eficiente que uno. Pero el hecho de crear algo nuevo, algo que no exista, no sé si se pueda reemplazar y si llega a suceder, yo creo que se va a demorar mucho más. Pues yo estoy parcialmente de acuerdo, pero no en la misma línea. Porque yo siento que el problema realmente... Yo me puse a investigar mucho, o sea, este tema me ha gustado mucho y me puse como sigo siendo principiante, ¿no? Pero pues me puse a investigar bastante
Esto básicamente lo que se llama un modelo de lenguaje, pero eso fundamentalmente la manera en la que ¿cómo tiene un nombre? Una red neuronal artificial. Y eso funciona en lo que uno le da una serie de información, ella saca como una serie de respuestas y luego uno califica esas respuestas y a la hora de calificarlas, decir, esta es buena, esta es mala, ella va aprendiendo, ok, con esta información yo genero este tipo de respuestas buenas. Pero el problema es que siempre depende de que uno le ponga datos. Exacto, Como, depende de algo que ya esté. exacto, entonces, pero hay varias cosas ahí. Entonces, primera cosa ahí. Esto es súper especulativo, pero yo estaba como viendo videos de gente que opinaba de esto y decía, cuando nosotros diseñemos una de estas cosas neuronales artificiales cuya información no provenga de lo que le demos, sino del mundo real, que ya por ejemplo no se tenga una cámara, como cosas que capten el mundo real y sea capaz de coger su información del mundo real, en ese mundo se vuelve independiente de nosotros. Porque en este momento sí, ella saca la información solo lo que le damos. Entonces ella, por ejemplo, si yo le pregunto una aplicación que fue generada, ChatGPT tiene información hasta el 2021. Si yo le pregunto de 2023 qué artículos han salido nuevos, No ni sabe idea, nada. tiene la más mínima idea, porque no se le dio esa información. Pero si ya la información la puede sacar del mundo real, se puede volver el mejor investigador del mundo. Porque es capaz de coger información real, calcular un montón de cosas, decir, esto vale la pena, esto yo no sé qué. O sea, tocaría entrenarla en eso, como Claro. estas cosas son buenas, estas, no sé, no nos interesa saber cuál es el color de un quark. Bueno, no sé, me invento una vaina así. Pero sí nos interesa saber esto y esto. Pero el momento en el que ya sea capaz de eso, pues, uff, no sé. Vamos a ver, pero sí, a mí me parece difícil que haga algo nuevo, verdaderamente nuevo. Por eso, porque necesita de conceptos preformados. Pero entonces ahí va mi segundo punto. Entonces, ese punto es muy especulativo, es muy como de... Yo lo siento muy ciencia ficción todavía, pero el segundo punto, que, o sea, me voy a volver un poquito, pero lo voy a concatenar eventualmente. Estas máquinas no piensan. O sea, aunque se llama inteligencia artificial, ellas no tienen la capacidad de tener intelecto. Ellas no, aunque parece así, ellas no saben por qué están dando la respuesta que están dando. Simplemente han sido entrenadas en darla. Ujú. Eh, pero aún así son capaces de hacer cosas pues muy impresionantes. Son casos muy difíciles, casos, yo estoy seguro, por ejemplo, que si yo pongo a esa máquina contra un estudiante de medicina, si sea un genio, le va mejor en, por ejemplo, el USMLE. Esa máquina es una cosa loca en el USMLE o en el Miro o preguntas así. Eh, entonces eso me dejó pensando y un comentario le dijo así como, ¿hasta qué punto no estamos seguros que nuestro intelecto funciona igual? Como nosotros decimos, no, nosotros sí razonamos. Sí, no, estoy ¿Será? completamente de acuerdo, sí. Es muy especulativo, Sí. como usted dice, pero me sigue pareciendo bien difícil. O sea, por Yo ejemplo, no lo veo en mi vida personal yo me pongo a pensar como, ¿qué idea nueva yo he tenido? Como qué idea que no haya existido antes. Ah, no, por eso no, y por eso finalmente lo resultan haciendo personas que son genios. La pregunta Pero es... es que, o sea, yo creo que, o sea, en este momento no se me ocurre, bueno, es que no sé cómo la primera persona Claro, que cada creó vez eso la... es menos probable. Cada vez es menos probable tener una idea nueva. Cada vez es menos probable y tal No, y vez llegue un además punto en que, el cual además no, que pero yo no creo que sé. las ideas nuevas que salieron de absolutamente todo fueron como inspiraciones en cosas que ya estaban. Ah, sí. Como la razón por la que uno puede pensar, por ejemplo, en un círculo es porque ya conoce la idea de un cuadrado. Entonces uno dice, bueno, pero si le quito los lados, o si uno conoce un triángulo, uno dice, bueno, pues que si lo corro aquí. O sea, como todo parte de como no se me Sí, ocurre algo. nada que sea en el vacío nuevo. Sí, sí. Entonces, no sé. Esperar a ver, pero sí. Me parece que sí, o sea, puede reemplazar muchas partes de la investigación, pero creo que esa sí se demoraría mucho más. Sí, Verdaderamente. yo también Por el pienso simple hecho de que, por ejemplo, para que eso exista, eso sale de un investigador, ¿no? Pues, o sea, pues, es creada por alguien que se le ocurrió hacer eso. Bueno, sí. Y el Es último cierto. es psicólogos, ¿no? sí, como toda la parte de psicólogos, psiquiatras, como psicoterapia, sobre todo por lo emocional. ¿Qué opinas? Yo creo que por la parte emocional, pues no, creo que un ejemplo muy bueno de eso es el hecho de que, pues el COVID es un muy buen ejemplo de que esa parte del contacto y demás, y eso quizás no es tan necesario como nosotros lo pensábamos en muchas cosas. Creo que el COVID de las cosas que más nos enseñó es que muchas de las cosas para las cuales nos reuníamos eran completamente inútiles. Podíamos resolverlas por un correo, por un WhatsApp o por una... Y creo que obviamente, pues digamos como la parte de la terapia psicológica, la psicoterapia, etcétera, y eso no se aleja mucho de eso. Yo conozco muchas psiquiatras, muchos psicólogos, muchas psicólogas ahorita que trabajan por Zoom, ¿sí? O sea, pues ya no tienen un consultorio ni nada, hacen pura psicoterapia y a la gente incluso eso le queda más fácil, ¿cierto?
No, y yo, no solo eso, yo me imagino que hay gente que se siente más cómoda. Exacto, y eso, iba a tocar ese punto en el sentido de que puede que incluso haya alguien que se sienta más cómodo contándole sus problemas a una inteligencia artificial que no lo va a juzgar porque no es una persona real. No es una persona que usted se puede cruzar en la calle a la cual usted le dijo, yo estoy pensando en esto. Simplemente es una máquina que X y de esa máquina no va a salir, no hay ningún riesgo, por decirlo de alguna manera, de que eso salga a alguien más o salga al exterior. Sí. Obviamente ya entra el punto de, bueno, hasta qué punto ChatGPT puede realmente realizar una psicoterapia, etcétera, y todo eso, y volveríamos al mismo, habría que entrenarlo. Pero creo que en la parte emocional, uno, el contacto ahorita no es tan importante como lo que mencionábamos, y dos, puede que la gente incluso se sienta más cómoda si eso realmente puede llegar a dar como raciocinios suficientemente buenos para dar una psicoterapia, pensaría yo. No, completamente de acuerdo con eso. Bueno, de ese punto creo que no hay nada más que hablar. Yo tengo una pregunta. ¿Qué le gustaría a Andy que un ChatGPT 5 hiciera para hacer su vida más fácil? Para hacer mi vida más fácil, lo que le dije que me busque los artículos. No, fuera de chiste, o sea, porque pues gran parte de lo que yo hago todo el tiempo para los videos, para mis resúmenes, para la residencia y para lo que voy a hacer de aquí en adelante trabajando como médico es pues actualizarme. Entonces, algo que me encantaría que hiciera ChatGPT es que si yo le digo, quiero saber el mejor artículo, lo más nuevo que hay de ese tema, me lo diga. Y creo que algo muy importante que mucha gente pide y que mucha gente incluso les crea uno como yo no sé qué, es mantenerse actualizado. Lo que hacen las aplicaciones de que por ejemplo, QX Read o cosas por el estilo. Sí. Si ChatGPT también llega a tener esa función, a eso haría mi vida mucho más fácil en este momento. Haría mi vida. No sé usted. Pues la verdad a mí ya me está ayudando mucho. Sí, pero ¿qué me falta que me hiciera? Es que a mí me da miedo. O sea, como yo entiendo el miedo desde los comentarios, por ejemplo, que pusieron, porque el punto en el que sepa hacer lo que yo hago sin tener que yo editarlo, como yo me voy a preguntar, como, ¿será que yo sí estoy siendo útil en algo? Y en realidad esa es mi siguiente pregunta, como, imagínese que en 10 años, o sea, que esto de verdad avanzó de una manera espectacular, y en 10 años, todas las funciones que usted hace en el hospital, como ya está, como el mismo hospital, San Ignacio, ya comienza a instalar cosas que llega al paciente, hace triage, listo, hace el diagnóstico, ordena el coso, lo lleva hasta la imagen, le toma la imagen, como todo el proceso comienza a ser automatizado. Como, ¿qué pensaría en ese momento? ¿Qué haría? No sé, yo creo que lo primero que tocaría ver es, o sea, creo que definitivamente lo que tocaría hacer y parte de lo que hemos dicho es que tocaría reinventarse, en el sentido de, bueno, nosotros en qué podemos seguir siendo útiles con lo que está haciendo esta máquina. Listo, hace triage, hace todo, etcétera, qué cosas no hace y nos tocaría empezar a buscar esas cosas pues para tener empleo, o sea, para sobrevivir literalmente. Ok, voy a hacer la pregunta distinta. ¿Le gustaría que su empleo se volviera como ser, ¿cómo se llama esto? Los que monitorizan. Sí, como Vigilar, supervisor sí, supervisor de de un... máquinas. No, para nada. O sea, ¿qué parte de la medicina hace que le guste ejercerla? A mí lo que más me gusta es precisamente, de hecho hablaba de eso muchas veces con gente, y lo que más me gusta es estar en el hospital e interrogar pacientes, pensar qué tienen y buscarles y ver si tengo o no la razón en lo que pensé que tenían y así pues ayudarle a esas personas. Pero el proceso del ejercicio diagnóstico es lo que me gusta. De todo eso, porque es que se mencionan varias cosas. Interrogar, no sé qué. Si solo se pudiera elegir una. Si solo se pudiera elegir una, yo diría que la parte de, con base a la información del paciente, pensar que O puede sea, ser resolver el acertijo. resolver el acertijo. Eso es lo que más El me desafío gusta. intelectual. Eso es lo que más me gusta. Entonces, si, por Si ejemplo, eso me lo reemplazan, exacto, muy si, bien, si, me si caería. digamos llega un ChatGPT médico, o sea, específicamente creado para eso, y lo prueban y lo prueban y lo prueban, y la tasa de acierto es 99.9%, una cosa que estoy seguro que ningún médico llega, porque uno siempre comete errores. Y además que otra cosa que eso no lo mencionamos, pero muchas veces uno de los grandes problemas del médico es que muchas veces no sabe si cometió un error. Porque muchas veces uno llega, le ve a un paciente en triage, uno dice, ah, debe ser esto, uno lo manda para tal, y uno se desentiende, uno no sabe qué le terminó pasando al paciente. Y muchas veces cuando se siguen, uno se da cuenta que hay errores hasta de 30-40%, una cosa increíblemente alta. Entonces, si le quitaran eso, o sea, digamos que puede seguir ejerciendo, pero ahora le toca, es como, ay, un botón le resuelve el acertijo. No buscaría algo más que hacer. Que Sí. vuelva como a llenar como mi pasión, porque pues yo creería que sí, haría eso. Me tocaría buscar qué más hacer. Es que eso... Porque,
porque sí, o sea, que si me siguiera dedicando a eso, lo haría solo si es estrictamente necesario en términos económicos, punto, no lo haría por absolutamente nada más, si reemplazan la parte que de verdad me apasiona de la medicina. Sí, de acuerdo. Es que es otra cosa cuando yo comienzo a hacer esto, yo genuinamente a veces no entiendo por qué lo hacemos. Como que yo digo, ¿por qué no sé, por qué estamos tan emocionando en reemplazarnos a nosotros mismos? Como, o sea, yo entiendo a la gente que lo está haciendo porque dice como quiero construir un modelo cada vez mejor, pero por ejemplo, no sé si sabe, pero ahora ese modelo puede hacer código, puede programar. Sí, claro, pues mi hermano es ingeniero informático y Exacto. él lo utiliza un montón, Exacto. Entonces, y ahorita no programa tan bien como el mejor programador, me imagino. pero pues vale, Pero va a llegar. eso. Como, eso es algo que a mí, yo sigo sin entender, como, como, ¿por qué nos emociona tanto reemplazarnos a nosotros mismos? Como, ¿por qué seguimos construyendo? Sobre todo por el punto que usted dice que pasa cuando ya verdaderamente eso ocurra. ¿Qué hacemos ahí? Sí, o Como, sea, ¿qué vamos a hacer? En todo el sentido, o sea, no solo como que vamos a hacer para mantenernos activos y demás, sino que de que nos vamos a mantener, o sea, sí, de hecho, eso decían algunos en el comentario, como todo el sistema en el que estamos basados, el sistema, no, es que no solo el sistema de capitalismo y el socialismo, como todo el sistema de cómo funciona la economía, porque ya nadie tendría que hacer nada realmente. Tendría que asegurarse que esas cosas sigan funcionando, pero yo honestamente, y eso ahí lo podemos concatenar a un punto que estamos hablando bueno, el cirujano sería el que se encarga ahí de si algo pasa, una complicación. Yo creo que si llegamos al punto en el que la máquina puede operar, no debe ser tan difícil crear una máquina que actúe en caso de que ocurra una complicación. bueno, Que se active, mire, sangrado, analice la situación, no sé, toma una imagen rápida y vea, listo, entonces hay que hacer esto. Como llega un punto en el que las máquinas mismas pueden sostenerse a sí mismas, pueden hacerse mantenimiento, como uno puede crear máquinas que hagan mantenimiento y esas tengan mantenimiento de otras máquinas y así, como... sí, pues eso sí. No, pues, o sea, si uno piensa qué haría en ese escenario y creo que uno no tiene respuesta, o sea, es Yo literalmente no, quedarse sí. sin saber qué hacer Sí. y pues, o sea, y no solo pensando en la vida de uno, sino bueno, en términos de la sociedad, en términos económicos, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo se va a generar dinero? ¿Cómo se va a decidir quién gana ese dinero? Porque, no sé. Hay gente que dice que vamos a tener, ¿cómo se llama esto? Como un ingreso mínimo causado, como garantizado por el gobierno, que a todo el mundo le van a dar, no sé. Es que eso estaba pensando, tocaría algo así, porque ChatGPT hace todas las actividades económicas, entra todo el dinero y lo reparte. Porque pues o la inteligencia artificial, ¿no? O sea, Que el ellos, dinero. hay gente que Pero, decía, se van a volver los esclavos, las máquinas se van a volver los esclavos, antes de que nos, nos vuelvan a esclavizar a nosotros. pues puede ser, pero complicada situación. Ok, bueno, ¿alguna otra cosa que añadir? No, yo creería que no. Pues nada, cuéntenos en los comentarios qué piensan ustedes de todo lo que hablamos acá. Y otra cosa, estamos pensando en hacer un episodio del podcast al mes. Entonces, cuéntenos si eso les gustaría. No todos serían de ChatGPT, o sea, podríamos hablar de lo que ustedes quieran, consejos de estudio, consejos de sus rotaciones, si les está, no sé, teniendo problemas con alguna otra cosa, podemos darles nuestra opinión con Hablar de lo que respecto. ustedes quieran Exacto. que hablemos. Entonces, déjenos en los comentarios lo que les gustaría que habláramos y nosotros nos encargamos. ¿Listo? Hasta luego.